Buenas noches. Ya están en el estudio Guillermo Oliveto e Ignacio Zuleta, perdón. Están Ignacio Zuleta y Guillermo Oliveto. Para los dos vamos a tratar después, vamos a analizar profundamente lo que pasó ayer, pero antes vamos a hablar con Martín Tetaz. Martín, qué sorpresa, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó ayer? Bueno, sobre todo hay un voto castigo muy fuerte al gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que el espacio nuestro no tiene que pensar que esto fue un cheque para nosotros, sino que esto fue un voto castigo para el gobierno. Obviamente en la segunda instancia la gente que hizo catarsis ayer en la elección, cuando se dio vuelta, el mejor opositor que encontró, que creyó que mejor interpretaba esa bronca colectiva, fue Cambiemos. Eso está claro, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero, insisto, es un voto catárquico. Ahora, de acá a noviembre, nosotros, a veces la pulsión esa de la catarsis ya bajó, y nosotros tenemos que insistir mucho en la propuesta, contar cómo queremos que sea la Argentina del 2023 en la que queremos vivir. Creo que ese es el mensaje que tenemos que hacer para mantener el caudal de votos que tuvimos. Ahora, si vos crees que el gobierno tiene margen para cambiar algo la economía, que fue uno de los grandes temas. Sí, siempre, por supuesto que siempre lo tiene. Vamos a ver si está la capacidad política del presidente. ¿Y qué tendría que hacerlo, cambiar? ¿no? Bueno, para empezar tendría que mostrar, que acusar recibo de que el rumbo es incorrecto, y tendría que hacer eso tendría que notarse, probablemente en un cambio de gabinete y además en un cambio de política. Te pongo dos ejemplos, que lo contaba más temprano con un colega. Alfonsín en el 85 y Menem en el 91. Ambos, dos primeros años muy malos en la economía. Ambos giran 180 grados, Alfonsín el plan austral, Menem la convertibilidad, y entonces muestran un modelo completamente cambiado. Te pongo un ejemplo de lo que no va a pasar, para que entendamos de la magnitud de lo que estoy hablando. Supongamos que Alberto mañana anuncia una dolarización de la economía. Eso sería un shock, porque eso no lo está esperando nadie. Y eso lo pondría él de vuelta como protagonista de la escena, y todo el mundo estaría atrás discutiendo sobre si conviene o no conviene dolarizar, y ciertamente con una dolarización palmaría la inflación en Argentina y habría una serie de... No es que yo esté recomendando la dolarización, tiene un montón de problemas también. Yo creo que no es la mejor solución. Basta con tener un Banco Central independiente como todos los países del mundo que no tienen inflación. Dicho eso, para ilustrarlo y ofrecerlo como una posibilidad de algo que podría generar un shock, necesita el gobierno, para salir del atolladero en el que está, mostrar un cambio dramático en la política económica. Ahora, seamos realistas, el gobierno, ¿vos crees que el gobierno va hacia una apertura y sensatez como lo que estás señalando vos, o va hacia una radicalización? No radicalización, porque la elección de ayer cerró la posibilidad de radicalizar. Hoy veía los tuits de Grabois o los tuits de Alicia Castro, de justamente kirchneristas radicales duros, para llamarlo de esta manera, bien radicalizados, que planteaban directamente que se habían quedado cortos con las expropiaciones, que lo que necesitaban era garrote para controlar los precios. Digamos, ese kirchnerismo duro no tiene ningún lugar después de la elección de ayer. Eso, si esta elección se repite en noviembre, le clausura. Esto es muy importante para la gente. Esa elección clausura la posibilidad del kirchnerismo de radicalizarse. Lo que sí vamos a ver es más heterodoxia, más kirchnerismo, más populismo, más plata en la calle, más emisión monetaria. Total emitieron 3 billones, Joaquín, 3 billones con B larga, 3 billones con 12 ceros, emitieron 3 billones, así que le hace 3.000 millones de millones. Exacto, ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Entonces, ¿qué le hace una mancha más al tigre? No, 3.000 millones de millones, miles de millones son los billones americanos. Estos son billones de 12 ceros, son millones de millones. Claro. Decime, entonces vos decís que va a haber más emisión de dinero, por lo tanto va a haber más inflación. Sí, digamos, el kirchnerismo, el populismo que uno espera quemando las naves en un proceso electoral que tampoco le queda mucho tiempo, le quedan 2 meses, es un IFE, si había ahora 12 será ahora 24, si había, digamos, mucho más en la calle, como para tratar de recuperar el voto de la clase media que claramente perdieron, ¿no? Ahora, López Murphy, que es además un colega tuyo, economista, hizo una buena elección. Por supuesto. Dentro del espacio de ustedes. ¿Eso los obliga a cambiar algo el mensaje? Al contrario, eso fortalece, eso demuestra que la decisión de ampliar el espacio y de fortalecer a los partidos del espacio, bueno, pero es que es la forma de ampliar. Es decir, para ampliar, por ejemplo, Ricardo había pedido la posibilidad de una PASO para poder jugar con su boleta, y nos pareció perfecto. Lo mismo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Manes, que permitió un fortalecimiento del radicalismo. Cuando miraba el mapa de la provincia de Buenos Aires,
salvo con Urbano, que es donde le hizo la diferencia a Santilli, en todo el interior está colorado. Es decir, el radicalismo se puso de pie en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces eso le hace muy bien a Cambiemos. Un Cambiemos ampliado, o mejor dicho, un Juntos por el Cambio ahora, ampliado y con un radicalismo mucho más fuerte, es una opción de poder mucho más contundente hacia 2023. ¿Cuál es el papel que va a cumplir Mauricio Macri de acá en adelante? Porque en la campaña anterior, primero lo jubilaron, después lo llamaron. Sí, es una excelente pregunta para cuando tengas la chance de entrevistarlo, que seguramente será pronto. Hace poco estuvo acá. Bueno, en esta oportunidad ahora con el resultado puesto, no sé cuál es la aspiración que tiene él, no sé cuál es su plan político. Es una buena pregunta para hacerle a él. Decime, ¿crees que el gobierno tiene posibilidad de revertir de acá a noviembre la elección? Yo creo que tiene posibilidad, no sé si de revertirla, pero de mejorar la performance que tuvo ahora, ciertamente, si entiende el mensaje de las urnas, si muestra que entendió el mensaje de las urnas. Digamos, ahora si dice, no, acá no va a pasar nada, acá no hacemos ningún cambio de gabinete, esto sigue todo bien, esto fue culpa de la pandemia, esto no nos entendió la gente, ¿viste? Cuando entran en ese tipo de razonamientos, se consumen días que son valiosísimos, un tiempo que es muy valioso, porque le quedan nada más que 2 meses, tiene la elección medio jugada encima, pero teóricamente al menos, si ellos fueran lo suficientemente inteligentes como para entender el mensaje de las urnas, girar, mostrar un cambio de política económica, un cambio de gestión en el gobierno, y entonces buena parte de la catarsis esa diría, bueno, está bien, me quejé, yo acompañé al kirchnerismo en la elección anterior, no me gustó lo que hizo en la gestión este año, me quejé y me escucharon. Y eso podría permitirle recuperar parte del voto catárquico que se fue, por ejemplo, a Milei en la ciudad de Buenos Aires o a la izquierda. Te iba a preguntar, ¿qué papel le ves a los libertarios? Milei, Espert. ¿Sí, llegaron para quedarse o esto fue solo un momento excepcional? No, llegaron para quedarse. Es un espacio, el espacio liberal en Argentina, con distintas expresiones, ha tenido... bueno, el Sogaray en los 80, 15%, como digamos, una cosa normal. Lo perdió después durante un tiempo, estuvo disfrazado de peronismo en los 90, después lo perdió durante algún tiempo en el kirchnerismo y después lo recuperó, pero hay una parte del voto de él que es un voto liberal extremo, por llamarlo de alguna manera, o anarcocapitalista, como le gusta llamarlo a él, que es un voto duro de él y que no lo va a perder, lo va a mantener. Ahora, hay una parte, insisto, que es el voto catárquico. Cuando vos mirás los resultados de la Ciudad de Buenos Aires, es muy interesante. En el 2019, en la PASO del 2019, Larreta sacó 46%. Mejor dicho, la lista de diputados que iba con Larreta sacó 46%. Nosotros sacamos 48% ahora. Pero cuando mirás los votos del Frente de Todos, los votos que sacó Lamens en su momento, que en realidad, otra vez, la lista de diputados de Lamens en su momento, sacó 31% el kirchnerismo en el 2019, 31%. Hoy sacó 24%. Entonces, perdió prácticamente 7 puntos. Esos 7 puntos son un voto catárquico, de gente que está enojada, pero que dice, no, para Cambiemos no va a ir ese voto porque es kirchnerista, pero puede ir para la izquierda o puede ir para Milei. Una parte de esos votos fueron a Milei, vamos a ver si los puede retener en la elección. Ahora, seguramente es probable, según los resultados de ayer, que Milei y Espert integren la Cámara de Diputados. ¿Te lo imaginás incorporándolo al bloque de ustedes, Juntos por el Cambio, como aliados? Hoy con sus expresiones políticas, no. Hoy él está en una posición política que es hija, además tiene justo 20 años, así que es hija, hasta en el sentido metafórico, casi literal, es hija del váyanse todos del 2001, que se vayan todos, del que se vayan todos del 2001, ¿no? Un hijo del 2001 y tiene 20 años. En esa expresión no tiene posibilidad de construir ningún tipo de consensos en la Cámara, porque si todos son zurdos, comunistas, los quiere poner a todos una patada en el tun, bueno, evidentemente no hay posibilidad de ninguna construcción. Me parece que desde ahí va a ser difícil, salvo que él cambie, entienda que tiene un rol para cumplir y que el verdadero rival a vencer en esta elección es el kirchnerismo, y después en el Congreso al que hay que ponerle el freno es al kirchnerismo. Si él entiende eso, creo que va a poder votar con nosotros y ser parte de un bloque más amplio, puede ser. Pero si le pega a todo lo que se mueve, va a ser difícil. ¿Hay algún liderazgo que vos hayas visto que apareció claro en la oposición a partir del domingo? Sí, claro, por supuesto. Hay 3 figuras. La figura de Horacio Rodríguez Larreta se consolida, acertó en cada una de las decisiones de cambio. La figura de Martín Lustó y de Patricia Bullrich como armadores a nivel nacional
se consolida mucho también. Entonces hoy veo 3 figuras muy fuertes. En la provincia de Buenos Aires la figura de Manes, a pesar de haber perdido la elección, hizo una gran elección, tiene, como te decía, mucho peso en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo se recuperó. Me gustaría verlo a Manes, creo que lo vamos a ver codo a codo caminando con Santilli en la provincia estos 2 meses. Si aprovecha esos 2 meses para mejorar, todavía le faltaba conocimiento, le hubiera convenido arrancar la campaña un par de meses antes, pero me parece que puede aprovechar estos 2 meses para continuar posicionándose como uno de los políticos referentes del espacio de oposición en la provincia de Buenos Aires. Así que hay varias figuras interesantes que emergen, ni hablar de los liderazgos provinciales. Rodrigo de Loredo en Córdoba, por ejemplo, es una figura relativamente joven para la política, relativamente, otra vez, nueva para buena parte de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, pero que lo vemos ahora con un impacto y lo va a tener muy grande en la Cámara, sin duda. Recién hablabas de cambio de ministros. ¿Vos crees que el presidente tiene que cambiar ministros? Yo creo que sí, si realmente que entienda el mensaje de las urnas y quiere recuperar los votos que perdió de acá en noviembre. No porque crea que eso va a cambiar mucho la economía, ni la gestión del gobierno. ¿Estás pidiendo concretamente la renuncia de Martín Guzmán? No, de ninguna manera. No me animaría a decir que ministro ni nada, ni quiero pedir ninguna renuncia, no me corresponde a mí, no, de ninguna manera. Yo lo que estoy haciendo es un análisis en función de si él quiere mostrar que se note, digamos, que acusó recibo de lo que pasó en la ciudad. Bueno, hoy dijo que no va a cambiar nada. Bueno, si no cambia nada, me parece que cada día que pase con esa tesitura está más lejos de recuperarse en noviembre. Si él quisiera recuperarse en noviembre, mi consejo sería que muestre que lo que parezca. No, viste, vos cuando querés mostrar que cambiaste en una relación, qué sé yo, viste, vas a la peluquería, te compras un traje nuevo, haces algo, se tiene que notar que sos distinto, vas al gimnasio, te pones a dieta, haces algo, tenés que mostrar que hay una actitud de cambio. Actitudinalmente se tiene que notar en tu gesto que vos querés cambiar. Digamos, si vos decís, acá no pasó nada, sigo todo como estaba, me voy a inaugurar una obra allá, me voy a... Vamos, todos los minutos que el presidente consuma en hacer lo mismo que venía haciendo en los últimos 2 años, son minutos que los pierde y está más lejos de recuperarse. Ahora, apelo a tu condición de economista. Si se da esto que vos decís, es decir, un gobierno que no cambia nada fundamental, pero sigue emitiendo dinero, sigue, digamos, en la senda que estuvo un poquito más heterodoxo. ¿Cuál es el futuro económico que le espera a la Argentina? Mirá, porque este gobierno tiene 2 años todavía. Sí, paradójicamente yo creo que el resultado, si se repite en noviembre, el resultado muy fuerte a favor de la oposición le compra al gobierno 2 años de relativa estabilidad. Vamos, la expectativa de cambio que se abre a partir del 2023 es bastante fuerte como para evitar una ruptura, un desgaste del presidente que lo va a tener, porque políticamente queda muy golpeado, evidentemente. Ayer lo entregaron en bandeja, ayer la decisión... La foto de ayer fue, uno se imaginaba que iba a dar la cara a la candidata que había perdido. No, el único que habló fue él. El único que habló fue él, digamos, el que se hizo cargo de toda la derrota. Entonces, me parece que políticamente está muy desgastado, pero insisto, que lo va a salvar es la expectativa de cambio, digamos. Nadie quiere patear un tablero en el cual sabe que las piezas lo van a hacer ganar en las próximas jugadas, ¿no? Te agradezco mucho, Martín. Muchas gracias a vos. Después de la pausa, la reflexión sobre el análisis de ayer con Ignacio Zuleta y Guillermo Oliveto. Bien, como les dije, Ignacio Zuleta y Guillermo Oliveto. Quiero contarles algo. Guillermo Oliveto hace 10 días me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, la situación social tal como yo la veo no es para que el gobierno gane. Fue así, ¿no? Fue algo así. ¿Qué situación social veías vos en ese momento? Veíamos una situación, Joaquín, de 2 años de mucha pérdida, de mucho dolor, de mucha tristeza, donde a todo el dolor que había dejado la pandemia, en la apertura, de pronto la gente se encontraba con un nuevo dolor que era la pérdida enorme de su poder de compra. Entonces era como una especie de dolor al cuadrado, ¿viste? Claro. Y con un proceso de movilidad social descendente que yo, en mis 30 años de carrera, lo vi una sola vez. Y eso fue en el 2001, en el proceso que desencadena en el 2001. ¿Vos te parece 2002, que esto ¿no? es comparable al 2001? Yo creo que tiene puntos en común y que tiene muchas diferencias. El punto Bueno, en no común... hay estallido social, ¿no? No, claro. El punto en común, te diría más evidente y que no se puede soslayar, es una caída de la economía muy parecida. En el 2002 cayó 11%, en el 2020 cayó 10%. Entonces, eso te ordena toda la cancha, ¿no? La gran diferencia es que hoy tenés un Estado que pesa el doble sobre la economía y por lo tanto tiene un poder de poner dinero y alimentos en los sectores más frágiles que en aquel momento no estaba.
tenés una cantidad de planes sociales que en aquel momento no estaban. Recordemos que Duhalde inventa el jefes y jefas después del estallido, digamos. Y por supuesto tenés en el poder al peronismo, que tiene acuerdo con los gremios, que tiene acuerdos con los movimientos sociales, que son parte del gobierno, y que, peronismo, kirchnerismo, como lo querramos llamar, digamos, pero todo ese conglomerado que en aquel momento no estaba fuera del poder, ¿no? Entonces, creo que esa es una enorme diferencia. Ahora, la similitud, Joaquín, es que hoy tenés gente, chicos que se fueron a vivir solos, que tienen que volver a vivir con los padres, gente que no usa más el auto, nos dicen por qué. Claro, lo dejan solo para una emergencia. Entonces tienen que salir con los hijos a pasear, si salen en tren, que sacan a los chicos del colegio y lo pasan privado y lo pasan a un parroquial o del parroquial al público, que dejan la obra social, que tienen que cortar un servicio de tecnología como puede ser o Netflix o no el celular y no internet, porque de eso depende mucho si pueden trabajar, ¿no? Pero situaciones desde el punto de vista de la economía real, de la economía de todos los días, muy angustiantes. Entonces, yo creo que todo eso construyó arriba de la angustia y el dolor de lo que venimos de vivir en estos 2 años, que fue la conjunción de la pandemia más la cuarentena. Digamos, me parece que ayer quedó claro que la gente también está muy enojada con muchas de las cosas que ocurrieron en todo ese tránsito. ¿Te referís al encierro o a los colegios? Te diría la mezcla de todo eso, Joaquín. A la manera en que se fue procesando lo que iba ocurriendo. Terminó siendo claramente muy extensa, lo reconocieron los propios científicos que trabajaron con el gobierno. Este año reconocieron que fue muy extenso lo del año pasado. No podemos de ninguna manera soslayar el resultado sanitario, ¿no? Digamos, 115.000 o 114.000 fallecidos es un estrago enorme en la sociedad. Más toda la gente que se enfermó, la gente que la pasó muy mal, que temió morir. Y por ahí, y un afortunadamente... de vacunación, además. Bueno, un proceso de vacunación que iba a ser más rápido que el que fue. Hoy está acelerándose y afortunadamente, y yo creo que la noticia de la década, no del año, es que hay vacunas y funcionan y fueron llegando a la Argentina, digamos, ¿no? Pensemos que hace un año esas vacunas estaban en proceso de exploración. Entonces, ahora, cuando vos sumás todo eso y los chicos, ¿no? Digamos, la escuela, para la gente... A ver, Joaquín, acá hay un problema emocional muy fuerte. Epidemia de divorcios, conflicto, violencia, chicos que pierden conocimiento, padres que no les pueden enseñar, problemas en los hogares para la convivencia porque no hay elementos tecnológicos para todos, porque no hay espacio físico para que todos puedan ir al colegio al mismo tiempo con un Zoom o trabajar. Entonces, todo eso junto. Y es lo que nosotros veíamos como una situación realmente muy difícil y sobre todo en la clase media baja y en la clase baja, la clase más frágil. Por eso yo te decía... Mirá, el peronismo tiene un poder enorme y en la provincia de Buenos Aires todos unidos siempre es una fuerza que todos sabemos que es muy potente. Ahora, cuando uno veía lo que venía de la sociedad, resultaba muy difícil creer que en ese contexto cuánta gente podía votarlos, ¿no? Bueno, y creo que es lo que se terminó de ver ayer. Por supuesto, nosotros no es que predecíamos un resultado, pero decíamos, miren, la situación está complicada. En serio, de verdad. O sea, acá lo que pasó, Joaquín, fue grande y grave. Y creo que eso es lo que se registró ayer en las urnas, ¿no? Ignacio Zuleta, cómo imaginás al gobierno reaccionando ante esto? ¿Con una dosis de sensatez, apertura o radicalizándose? Mira, yo creo que acá el fenómeno, un poco para complementar la visión de acá del amigo, hay un hecho que es muy importante, que es que la oposición no se ha salido de los 40 puntos. O sea, para mí la palanca de lo que estamos observando es que Cambiemos repite el resultado, aumenta ligeramente el resultado de Pichetto-Macri 2019. Es decir, la oposición se ha mantenido estable en los puntos que logró en las anteriores elecciones. En el país, la novedad es la derrota en las provincias, pero que no es muy diferente a lo que pasó en 2017. Cuando perdió Cristina en la provincia de Buenos Aires. Cuando perdió Cristina en Buenos Aires, que perdió el peronismo en 13 provincias, ahora perdió en 17. O sea que se repite el 2017 y se repite el voto de la oposición. Para mí, el fenómeno es, vos lo comentaste en tu nota cuando decís que es la proeza de Cambiemos que le ganó al peronismo unificado. Porque todos decíamos que
La herramienta virtuosa del peronismo había sido unificarse. Claro. Cristina Kirchner sacó el domingo 700.000 votos menos que en 2017, cuando lo tenía a Massa afuera. Estamos hablando de la provincia. La provincia. ¿Qué es lo que creo que ha ocurrido? La migración del voto del peronismo al no voto. Estos 2 millones de votos que dice que están ausentes, la baja al 63% de la asistencia al voto, la importancia del voto en blanco en Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza. Mendoza es la tercera fuerza. Los 23 puntos de la izquierda en Jujuy, los 7 puntos de la izquierda en La Matanza. Es decir, hay un descontrol del peronismo sobre su electorado. Se le ha evaporado, se le ha ido a la casa. No se fueron los votos a Cambiemos, porque Cambiemos sacó lo mismo, 41%. Los factores están los coyunturales de la economía. Este es un gobierno, lo hemos comentado varias veces, que no ha arrancado a gestionar. Está todavía llorando en la oratoria de José Mayans en el cierre de cada sesión del Senado de insultarlo a Macri, llorando en el túnel del tiempo. Es el barco del canal de Suez, ni avanza, ni retrocede, ni deja pasar a nadie. Y después le vino la peste encima, que ha demolido a todos los gobiernos. Lo tumbó a Trump, lo tumbó a la Merkel, hizo desaparecer a Podemos del gobierno español. Obviamente que esa globalidad iba a incidir acá. ¿Te referías a la pandemia? A la pandemia. La pandemia liquida gobiernos. Churchill ocupó Berlín en abril de 1945 y en julio lo mandaron a la casa. Había ganado la guerra porque los pueblos no les gusta la guerra y castigan a los gobiernos, creen que son los responsables. Y si este gobierno, además, no arregla la economía, la peste la convierte una cruzada sanitaria en una cruzada represiva, porque la Argentina se tomó el tratamiento de la población con la peste como una tarea de represión, de no poder pasar por ciertas calles, no entrar a ciertas provincias, no ir a los colegios, suspender la educación. Ahí, asaltado con el affair de Olivos, que hay 50.000 personas procesadas por incumplimiento de las normas sanitarias, que nos enteramos que el gobierno tampoco cumple, con lo cual evapora la autoridad, claro, la autoridad que podría, la ejemplaridad que podía transmitir el gobierno. Es decir, no van votos a Cambiemos, se van a la casa. El asunto es si volverán o no. Uno ha visto hoy en el gobierno, yo creo que en el gobierno prima mucho la idea de que han perdido por la economía. La idea, frase de Cristina Kirchner de hoy a un gobernador, con esta economía tenemos estos resultados electorales. Y es así, el salario por detrás de la inflación, especialmente... Sí, pero a partir de esa frase de Cristina, ¿dónde ves vos que ella, hacia dónde va a ser el cambio? No, yo creo que ella no puede hacer nada. Yo creo que uno de los mitos que caen con esta elección es la de la dama de hierro, esclarecida estratega, que todo le sale bien. Una persona no puede resolver ni sus problemas personales ni los problemas políticos. Tiene 30 leyes que votó el Senado que el diputado ni el Ejecutivo se las transmite. Es un fracaso. Como la leyenda de Máximo Kirchner, un hombre moderado, caviloso, que está detrás de la cortina, detrás de todo. Y manejar el bloque. Yo creo que es un fracaso de... Cristina ni manejaba, ni va a manejar, y va a manejar menos. Más si tiene un Senado que va a estar en el borde del quórum, en donde probablemente ya se despide de las leyes estructurales. Se está hablando de que se repite este resultado en la definitiva. Todo esto que hablamos sabemos que estamos mirando gas todavía, no tenemos todavía el resultado, donde probablemente puede haber hasta una primera minoría opositora en diputados, como ocurrió en el 2010. Es decir, hay un gobierno mucho más débil. Yo creo que no veo por qué ahora iba a mostrar más ingenio que antes. Yo creo que va a ser un gobierno más débil todavía. Más de lo mismo, decís vos. Más débil, más débil. Va a ir más a la oposición, va a ir con el gesto que tuvo en diciembre. No nos olvidemos que en diciembre, las 2 leyes Guzmán, emergencias, y en febrero, desendeudamiento, logró el voto de la oposición. Es decir, la oposición ha sido flexible. El problema es cuando el gobierno descubre, en un gesto de desmesura, que su guerra era demoler el castillo de Cambiemos en la capital y que había que destruir las rentas
de la red y sacarle el dinero y desfondarlo y sacarle la plata de la policía y agredirlo porque ahí estaba el santuario de la oposición. Ahí es donde la oposición se retrae y la oposición, hay que decirlo, ha tenido el mérito de no discutir liderazgos, aunque duelan, porque el fracaso de Macri en Córdoba y Santa Fe es muy importante, y mantenerse unida, que es muy importante. Vos pensás que en 2016 el peronismo estaba partido en 2 en el Senado y en 3 bloques peronistas en diputados. Acá se han mantenido en una situación que se va a prolongar. Vos pensás en las leyes que hubo el año pasado y este año. Leyes como el aborto, el impuesto a los ricos, el presupuesto mismo. Han salido por 132 votos, cuando el quórum es 129. O sea, el gobierno de extrema debilidad ha podido sacar leyes en el borde del número necesario. O sea, no hay un dominio absoluto de la realidad. Entonces es muy difícil que ahora digamos que va a aparecer un gobierno esclarecido con estrategia que va a cambiar. Va a ser un gobierno débil. ¿Cómo han sido tantos gobiernos débiles? Los 2 últimos años de Menem, los 2 últimos años de Alfonsín. Y probablemente es bueno porque es consecuencia de uno de los sistemas políticos más sólidos del mundo, que es el de la Argentina, donde hay elecciones pacíficas, se aceptan los resultados electorales, la gente no se pelea y los gobiernos no caen. Pasó en el 2000... Y los partidos históricos siguen siendo partidos. Y las 2 familias políticas siguen conviviendo desde hace 105 años en la grilla electoral. Déjame que le haga una pregunta a Guillermo Oliveto. ¿Cómo ves, Guillermo, vos, a esa sociedad que las analizaste también antes de las elecciones? ¿Puede cambiar su estado de ánimo, su predisposición hacia el gobierno con respecto de noviembre? Yo creo, Joaquín, que está todo por verse, pero acá hay muchas cosas que son hechos consumados. O sea, cuando vos hiciste llorar a tanta gente, es muy difícil. ¿Cómo haber agarrado un jarrón y lo tiraste al piso y lo partiste en 20 pedazos? Y ahora tenés que juntarlo, pegarlo y decir acá no pasó nada. Y se le ven las marcas por todos lados. Entonces, yo no sé, digamos, me parece que el gobierno por supuesto lo intentará, entiendo que lo va a intentar a través de la economía, como decía Ignacio, es un reflejo casi natural del kirchnerismo. Déjame que te haga una pregunta sobre eso. ¿Vos crees que el principal problema de la gente es la economía? Esta vez no necesariamente. Yo creo que es uno de los problemas de esto que nosotros identificamos como una crisis multidimensional, que combina lo económico, lo social, el empleo. El empleo es un problema enorme, Joaquín, y vos no arreglás el problema de empleo que tiene la Argentina hoy en 2 meses. No lo arreglás. Digamos, te lo dicen los jóvenes. Los jóvenes, ¿qué dicen? Mirá, nací en el 2001, 2000, 1999, 2003, por ahí. Estamos en el 2020, 2021, otra vez crisis de esta magnitud. Entonces lo que ven es, se cerró un ciclo. Me pasé toda la vida en una crisis. Mejoró un poco, por supuesto, en la etapa de Néstor Kirchner, después en alguna etapa del momento de Cristina, alguna etapa del gobierno de Macri, pero después tuvo altas y bajas. La Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, ¿qué dicen los jóvenes? Mira, no consigo trabajo. Y si consigo trabajo no puedo ahorrar. Y si no puedo ahorrar no puedo progresar. Entonces me voy. Eso es lo que hoy está pasando, como te diría, algo muy tangible de esta crisis multidimensional, ¿no? El problema del empleo. Luego tenés, por supuesto, el problema político, digamos, le dirás, bueno, Ignacio lo explica muy bien. Luego tenés el problema sanitario, que digo, ¿cómo barres lo que pasó? Y todavía no terminó, perdón, todavía no terminó la pandemia, Digamos, hoy, bueno, no sé, 200 fallecidos o algo así. O sea, uno ya a esta altura se naturaliza todo, pero son familias que siguen teniendo un estrago en su vida. Y a eso agregale lo que te contaba antes del problema emocional. Entonces, mi hipótesis, o digo, lo que la quiero analizar, ¿no? Por supuesto, siempre con plata es mejor. Que si además de todo eso no tenés, digo, el otro día una de las cosas que aparecían, ¿no?, en una de las manifestaciones de personas que entrevistamos de clase social baja, decían, todo es 1000, todo es 1000. Y yo no tengo tantos de 1000. Claro, todo cuesta 1000. Todo cuesta 1000. O clase media, mi vida se transforma en una tijera, ya no sé qué más recortar. Entonces, esas cosas, yo no sé si las arreglas en 2 meses. Entonces, me parece que el gobierno tratará de hacer la mejor elección posible, pero creo que la elección final va a terminar marcando, Joaquín, lo que fueron estos 2 años. Después de ahí para adelante, me parece que quedan muchas cosas por ocurrir.
Pero para mí es ineludible llegar a votar con toda la historia de lo que implicó la pandemia, la cuarentena, una caída del PBI de 10% y una pérdida de poder adquisitivo el año pasado en pesos del 11% y atención con este dato, en dólares del 43%. Entonces, ¿qué significa eso? Entraste a la cuarentena con dólar de 80, saliste a 160, hoy está a 180. Traducido en la vida cotidiana, un celular cuesta 150.000 pesos, un par de zapatillas 20.000, un repuesto del auto me cuesta, digamos, ¿cuántos días de trabajo? Un kilo de asado cuesta 700 pesos. Ah, bueno, entonces la gente dice, la verdad, esto así no me cierra, esto así no va más. Y me parece que ese es el mensaje, perdón, y agrego, y los que tienen planes sociales te dicen, ni el plan. Yo no quiero un plan, yo quiero trabajo, tengo manos, puedo hacer cosas. Porque ahora el plan ni me rinde. Además la inflación se lleva a los Pero claro, Joaquín, 52% de inflación interanual. Hoy hablaba con un grupo de economistas, con Ecolatina. Proyección del año que viene, inflación es casi 50% de vuelta. Entonces yo digo, hagamos todos los números que agarramos, pero ¿cómo transita esta sociedad 50 puntos de inflación otra vez? No es tan simple, ¿eh? Digo, la verdad, nosotros veníamos viendo toda esta, yo lo escribí como un magma que estaba ahí abajo, ¿no? Digo, por algún lado va a canalizar. Bueno, creo que ayer canalizó. Ahora, veremos, digo, pensar que porque haya habido esa catarsis, como decía recién el candidato Martín Tetaz, digamos, que ya esté resuelto, a mí me parece que la gente hoy puede estar, los que votaron enojados, que fuera más aliviado. Ahora, su vida cotidiana hoy sigue siendo la misma que ayer. Entonces, me parece que tiene el gobierno un desafío muy importante para adelante. Ese voto de protesta que hubo, digamos, un poco a la izquierda, otro poco a los libertarios, y esto es una pregunta que le quiero hacer a los dos. ¿Ustedes creen que se llegó para quedarse o es una excepción y que muchos de ellos que votaron, de los que votaron ahora, van a votar por las grandes familias, como decís vos, después en noviembre? Yo coincido con lo que dijo Tetaz. Esa franja existió siempre. Pensar lo que fue Arzogaray, lo que fue Rico y Patti, lo que fue Scioli en el año 97, Scioli y Mourinho, más Cavallo Franco sacaron el 34% de los votos. Ese voto de derecha. Ahora, el componente de la indignación es el que importa aquí, que creo que es ínfimo en la Argentina porque el sistema político contiene. Ahora, vos estás viendo, en la sorpresa de hoy, comentaba Morales en Jujuy, es el 23% del FIT en Jujuy. Acuérdate que en Salta pasó hace unos años, que hubo un Partido Obrero hizo una gran elección, y el 7% en La Matanza. El voto en blanco, el voto impugnado, la abstención. O sea, hay un eco de indignación, pero no es una indignación que esté en el mainstream, como ocurrió en Estados Unidos con Trump, después de lo de Wall Street, como ocurrió en España con la crisis inmobiliaria o la del Brexit, que es, digamos, la más importante, o sea, la indignación en el centro del proceso político. Ahora, yo creo que el problema es económico, pero la economía es el cómo, el qué es la política. El gobierno es un gobierno débil que no tiene programa más que la revancha. Lo quiso así, le tocó así, no tenía otra. Pero es cierto que una sociedad... Va a tener poco margen para la revancha. Pero la gente no va a premiar la revancha. La revancha la puede premiar la militancia. Pero vos tenés que ofrecer un programa. Acá la oposición, fíjate vos, que son un extremo que une a veces hasta ideologías irreconciliables, está hablando de una economía más abierta, de bajar impuestos, de desregular, de levantar el factor represivo de la pandemia. El gobierno no tiene futuro para los ciudadanos. Cuando vos hablas en serio con la gente del Banco Central, te dicen, ¿cómo salís del cepo del dólar? ¿Y sabes lo que te dicen? No hay solución. Hasta que la Argentina no exporte 91 millones, no hay solución. Y te admiten que no hay solución. ¿Y dónde está la realidad? Fue una decisión que tomó Cristina, que tomó Macri y que tomó Alberto Fernández. Claro, los tres. Exacto. El tema de la economía somersa, la economía sumergida de la Argentina. En el Council el otro día, Miguel Pérez dijo que ya llega a casi 600.000 millones de dólares. Entre los 400.000 más los 140.000 que están invertidos afuera.
ellos están pensando que si apretás a través de los impuestos y las retenciones sobre esa riqueza escondida en el colchón, vas a tener una solución. Son soluciones inviables. Es decir, inviables desde la racionalidad, porque en realidad te describen problemas. Es decir, sintetizo, creo que al gobierno le falta ofrecer una apertura de futuro. Y la oposición, que le cuesta menos porque no gobierna, ofrece eso a la clase media, tanto que la clase media la premia a la oposición, manteniendo y aún aumentando el voto que sacó, perdiendo Macri y Pichetto en el 2019. Es decir, para mí la palanca de este proceso es cómo la oposición, y después creo que lo comentó él y lo comentó Tetaz, el tema del radicalismo. El radicalismo, el avance que ha hecho el radicalismo. Aún en Córdoba, donde se ha sacrificado una figura como la de Negri, que fue objeto de, ¿sabes?, de una patraña electoral que lo perjudicó. Pero lo que significa el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, con la aparición de este fenómeno del radicalismo con Manes. ¿Qué es el radicalismo más que Manes? Es decir, el radicalismo que encontró un buen candidato, más lo de Pose con Santilli, más Santa Fe, que probablemente va a ser esta colega nuestra, puede llegar a ser senadora. Hay varios colegas nuestros en Santa Fe. Y en Santa Fe puede ser esa dama, la mujer candidata para una fórmula presidencial que no tenía el radicalismo hasta ahora para el 2023, que sabés que necesitan una dama. En Córdoba, con De Loredo, bueno, lo que significaba Lustó como socio cada vez más importante de Larreta en la ciudad. Hay un radicalismo que no estaba en el último año, no figuraba en nuestras crónicas como un factor importante. Creo que eso también es una novedad para atender. Vos, Guillermo, ¿crees que estos libertarios, este voto antisistema, antipolítica, está para quedarse o...? Yo creo, Joaquín, que acá sí lo que nosotros veníamos viendo es mucha gente que, yo decía, no sé, me pareció una elección, lo hablamos la otra vez que estuve acá, una elección improyectable porque había un montón de cosas que podían ocurrir. Una de ellas es que fuera menos gente a votar, cosa que efectivamente pasó. Otra, como dice Ignacio, voto en blanco, impugnado, bueno, o los extremos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente planteando que la política no estaba en su agenda. O sea que los políticos estaban en temas de ellos, digamos, y no en los temas que le preocupaban a la sociedad. Esa indiferencia de la sociedad. Para mí el enojo es ese. Después, si en tanto la política vuelva a estar más cerca y más vinculada a la sociedad, creo que el enojo puede bajar, más allá de que haya figuras o espacios que se sostengan. Pero yo creo que una parte de ese enojo, de la gente que no fue y de la gente que por ahí dijo, sí, yo estoy enojado con todo, voto a tal, tiene que ver con que, señores, háblenme de lo que me pasa a mí, de mi trabajo, de mi poder adquisitivo, de si puedo o no consumir, de mis hijos, de la educación, de mis hijos que se quieren ir, de los jóvenes, de mis problemas, de los problemas de salud, de la vida real, y no de abstracciones que a mucha gente le parecen. Ustedes hablen lo que quieran, pero entonces yo también hago lo que quiero y voto a quien quiero, digamos, o no voto. El descrédito de la política es planetario, es universal. Ocurre en todos los países. Sí, pero acá estamos. Acá estamos, nos toca a nosotros. Claro. Como decía él, los jóvenes. Y además convengamos que la campaña fue pobre, porque la campaña, digamos, terminó hablando de lo que hablaba del sexo, de que hablaba Victoria Tolosa Paz, de la marihuana que hablaba María Eugenia Vidal, y, digamos, se convirtieron en los grandes temas. Sí, pero las campañas, yo sostengo que no tienen ninguna incidencia en el voto. Las familias políticas están por encima o por debajo de eso. Bueno, no toca el 40%. Si hubiera sido tal así, hubiera aumentado mucho más el voto de Cambiemos. El voto del banderazo se hubiera alimentado de Olivos y no pasó. Era el mismo voto del 2019. Y yo creo que las campañas son otra mitología criolla. Como que Cristina es una estratega. Cansan las campañas, cansa la gente común, la cansa. A mí me cansa. La gente ya decide lo que votó. El voto se hunde en situaciones y en miradas. Yo creo que el voto es casi inamovible en Argentina. Es muy difícil correrlo. Pero bueno, tenemos que mirarlo cada vez más cerca, como hacer con su focus group. que son muy buenos. Muchas gracias. Te felicito porque fuiste uno de los pocos que advirtió que algo iba a pasar. Sí, algo que tenía un origen en la emoción y que es algo que a veces es muy difícil de hablaste, medir, en este programa hablaste de voto emocional. Sí. ¿no?
Sí, Joaquín, muchas gracias. Gracias a los dos. No, gracias. Una pausa y yo voy a hablar también de la elección después. Para mí cruciales, decisivas en la elección de ayer, que había también muchas cuestiones de las cuales se hablan 48 horas, 3 días y después uno se olvida. Las cuestiones esenciales son las que van a marcar los próximos 2 años, que son los que le queda de mandato al presidente Alberto Fernández. La primera cuestión era la provincia de Buenos Aires, el fuerte eterno del peronismo, ahí donde el peronismo se creyó siempre imbatible y no sé por qué. Igual pasa lo mismo con los famosos varones o intendentes del conurbano que son imbatibles, pero sin embargo ahí perdió Cristina Kirchner en el 2009, perdió en el 2013, perdió en el 2015 y perdió en el 2017. Pero tiene esa fama de imbatible. Ahora bien, ¿qué pasó ayer en la provincia de Buenos Aires? Perdieron la provincia de Buenos Aires. Perdieron la provincia de Buenos Aires. El eterno fuerte del peronismo se lo perdió ayer. La otra cuestión crucial era qué pasaba en las 8 provincias que renovaban senadores. Ustedes saben que se renovaba 1/3 del Senado. La representación de las provincias es igual. Son 3 senadores por provincia, no importa si es La Rioja o es la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados es otra cosa. Llegan diputados, el número de diputados es de acuerdo a la población de cada provincia. El Senado no, son 3 senadores por cada una de las provincias y nada más. Van 2 por la mayoría, por el primer partido que salió, y 1 por la minoría, por el segundo partido. Se renovaba los senadores en 8 provincias. El gobierno solo ganó en 2, Tucumán y Catamarca. En el resto de las provincias, que incluyen Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, perdió. Chubut, importante, que está en manos de un peronista, perdió. Si esto es así en noviembre, si esto se refleja de igual modo en noviembre, tendremos un Senado presidido por Cristina Kirchner, porque como vicepresidenta su función elemental es presidir el Senado, donde el peronismo perdió la mayoría y el quórum propio. Hoy el Senado tiene 41 senadores del peronismo, son 72 en general, es decir que el peronismo tiene más de la mayoría que necesita, la mayoría son 36, pero quedaría con 35, es decir, con 1 menos. La tercera cuestión, que para mí es fundamental, era cómo quedaba la Cámara de Diputados. Ahora hay un número de diputados que al peronismo y al kirchnerismo les falta para llegar a la minoría. Ya había antes de esta elección, había un número de diputados, por eso la Cámara de Diputados frenaba todos los proyectos más locos que había del gobierno. Lo frenaba con esa falta de diputados para alcanzar la mayoría. Algunas cosas más o menos razonables le aceptaban, otras cosas irracionales no se le aceptaban. Eso ¿qué pasó? Esa brecha se amplió. Ahora van a necesitar más diputados si esta elección de ayer se da como de manera parecida o idéntica en noviembre. Van a necesitar más diputados todavía para tener la mayoría. Por lo tanto, vamos a tener un poder ejecutivo y un poder legislativo distintos, digamos, en su conformación. Y esto los va a obligar al gobierno a que todo proyecto de ley sea negociado con la oposición, si es que quiere negociar. Entonces la derrota de ayer fue devastadora, fue enorme. El país que amaneció hoy es muy distinto del país
que había el sábado para el propio gobierno. Y ahora nos tenemos que preguntar qué va a hacer el gobierno. Sinceramente, si el presidente fue sincero hoy y dijo que no va a cambiar nada, es claramente un error. Si se elige la línea de Cristina Kirchner, que siempre quiere radicalizar todo, si pierde o gana quiere radicalizar, es otro error. Si quiere hacer un cambio sustancial en las políticas, tiene que borrar la historia del kirchnerismo. Entonces yo lo que creo que va a hacer es seguir emitiendo plata, haciendo heterodoxia, tirando un poquito de plata acá, otro poquito de plata, más plata de la que ya está tirando, que esto tiene sus consecuencias. Un economista británico muy famoso, Keynes, decía que con la economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar sus consecuencias. Y se puede emitir dinero, de hecho lo están haciendo, sin respaldo. Lo que no pueden es evitar las consecuencias, y la consecuencia de esa emisión descontrolada es la inflación. Es la inflación. Yo creo que esto va a pasar, acá no hay que esperar grandes cambios, es más de lo mismo, nada más que un poquito más heterodoxo, nada más. Después, si Cristina logra o no imponerle cambios en el gabinete al presidente, es una cuestión que se está resolviendo y discutiendo en estas horas. Esto es así. Creo que la oposición tiene también algunas cosas que hacer. En primer lugar, no bajar los brazos. La oposición está compitiendo no con un partido o con una coalición de partidos, está compitiendo con el Estado. El peronismo históricamente ha sido renuente a diferenciar entre el Estado y el gobierno o entre el partido y el Estado. Entonces, está compitiendo con un Estado y el Estado tiene muchos poderes y facultades y fuerzas y dinero que los que están al frente en la oposición no tienen. Está compitiendo con el Estado. Esto tiene que, por lo tanto, no tiene que bajar los brazos porque ayer solo empezó el proceso electivo que va a terminar en noviembre con la elección donde se van a elegir realmente los diputados y senadores. Creo que la oposición de Juntos por el Cambio tiene que ser generosa con los que perdieron porque hicieron buenas elecciones, tanto Ricardo López Murphy en la capital como Manes en la provincia de Buenos Aires. Con ellos pudieron alcanzar las cifras que alcanzaron y por lo tanto creo que tiene que haber generosidad en la propuesta. Y creo que tiene que haber, además, tiene que haber un debate interno, a ver cuál va a ser el discurso, porque la verdad que toda la campaña, tanto la del gobierno como la de la oposición, fue pobre. Fue pobre. Terminamos hablando del porro de María Eugenia Vidal, del sexo de Victoria Tolosa Paz. ¿Sí? No podemos seguir así. La oposición tiene que disciplinar un poco, mediante un acuerdo, qué es lo que va a ofrecer. Palomas y halcones sirven para tiempos normales. Ahora, palomas y halcones peleándose o no estableciendo un discurso cuando lo que se está discutiendo es una elección y están frente a un Estado, no a un partido, es un debate inútil. Chau, hasta lunes.